Bien, amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Medias Tintas. A ver, un fin de semana que, digamos, la clase política intenta justificar, explicar ante la ciudadanía las decisiones que se tomaron en el Congreso de la República. Pero también ha participado, creo yo, el Ejecutivo, más allá de un cierto cuestionamiento a una frase del nuevo defensor del pueblo por parte de Alberto Otárola. Lo que ha habido de parte del Ejecutivo es, digamos, un silencio cómplice respecto de decir, bueno, son decisiones del Congreso y nosotros únicamente tenemos que acatar. Alberto Otárola también justamente tuvo una declaración, bueno, habrá que apoyar finalmente al defensor del pueblo. Esto a mí, digamos, me confirma lo que ya venía criticando hace un tiempo, que simplemente hay un acuerdo de supervivencia hasta el 2026 de parte de un Congreso con nula aprobación, y de parte de un Ejecutivo que, claro, se le pudo haber apoyado inicialmente ante la arremetida de los sectores que habían perdido el poder, ¿no?, de la mano de la salida de Pedro Castillo, pero que luego se ha ido desinflando, no solamente por la incapacidad de lidiar con las protestas, muchas de ellas violentas, delincuenciales, hay que decirlo, pero también en el caso de la respuesta, pues también violenta y delincuencial. Ya se harán justamente las investigaciones. Lo que quiero dejar en claro es, digamos, ese contubernio dañino que hay entre la clase política para no cambiar absolutamente nada, y la verdad un cuero de chancho que les permite seguir haciendo lo que quieran. Ya lo había dicho el jueves en mi comentario político. Por un lado, por ejemplo, el Ejecutivo sacó a María Jara de la ATU como le daba la gana, y aquí también el Congreso eligió al defensor del pueblo. Quieren hacer todavía una cosa más que me parece que también es una prueba más a este contubernio indebido, que es: efectivamente, la situación de Dina Boluarte es complicada porque no tiene ningún vicepresidente detrás. Ella era la vicepresidenta, la número 2, el número 1 era Cerrón, se anuló ese tema. Entonces, no tiene a nadie detrás para justamente poder salir de viaje y dejar con el gobierno. Y lo que quieren hacer es justamente cambiar vía una ley, eso que está ahí en la Constitución. O sea, nuevamente el camino corto, nuevamente la sacadera de vuelta. Pues si hay ese acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo, ¿por qué no ir a la reforma constitucional de los 87 votos? Y mi punto es para llegar al 2026, si es que finalmente así parece va a ser la próxima elección. Lo único que esto nos da, más allá del beneficio particular de algunos políticos en el Congreso, en el Ejecutivo, es el deterioro de nuestra ya de por sí débil institucionalidad, que, repito, en el 2026 la situación va a ser peor. No hay manera de que vaya a ser mejor, porque uno no puede esperar un resultado distinto si sigue haciendo las mismas cosas en política. Pedro Pablo Kuczynski ha brindado entrevistas, ya puede salir del país, ha dicho que no lo va a hacer, ya puede brindar entrevistas, y vaya que lo ha hecho. Ha estado en RPP, ha estado en Punto Final, ha brindado una entrevista al diario El Comercio. Y más allá de su defensa, yo no voy a hablar ahorita justamente de eso, sino que he recogido una frase que me ha quedado ahí, parece que por ahí no la han levantado mucho, ¿no? Pero me llama la atención, porque él plantea que antes del indulto a Alberto Fujimori se ve en un viaje. No, creo que el Papa Francisco estuvo aquí en el Perú. Habría conversado con el Papa Francisco, el argentino Bergoglio, ¿no? ¿Tienes ahí, creo, tenemos la fotito o no? A ver, pónmela, por favor. Dice, déjame leerla acá. Dice, sigamos jugando a retroceder en el tiempo, le pregunta a su entrevistador. ¿Fue buena idea indultar a Fujimori en esos momentos y de esa forma? Él responde: yo debí esperar a que terminara la visita del Papa Francisco para que pareciera que él era el que estaba detrás de esto. Fui a Roma a invitar al Papa a venir al Perú y le hablé de Fujimori. Y me dijo, soltalo, che. Y bueno, esas palabras me animaron. Antes de dar el indulto consulté a varias personas y me dijeron, mira, es un buen momento para hacerlo. Me equivoqué, hubiera sido mejor esperar un mes. Más allá del tema político acá, fuente del diario El Comercio, el tema de la magnanimidad, el tema de la reconciliación, el tema de tener a un viejo, ¿no?, en la cárcel, como seguramente también va a ser el caso de PPK. Seguramente las ONGs de derechos humanos van a saltar. Lo dice el Papa Francisco, es un fujimorista, es un dictador, es un autoritario. O sea, ¿cómo desde fuera
el Papa Francisco tome el tema. Claro, lo comenta PPK, habría que confirmarlo, y si es que se anima el Papa Bergoglio va a confirmar esa frase, pero sería bueno preguntarle. Ahora me da la curiosidad de hacerle esa pregunta. ¿Y cómo finalmente se hace con un caso tan peleagudo como el tema de Alberto Fujimori? Yo aquí he tenido a Jenny Dador, ¿no? Creo que es la secretaria de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, hablando con un odio. Y claro, siempre dice el tema de, bueno, pero las víctimas de Alberto Fujimori. Y nadie piensa en las víctimas, en los policías, en los hermanos, justamente todo eso que ellos no defienden. Entonces, para unas cosas hay una magnanimidad y para cuando el tema es político, de interés también económico, ese tema no existe. Repito, ¿lo van a crucificar también al Papa Francisco por haber comentado eso y haberle dicho eso de Pedro Pablo Kuczynski? Lo dejo ahí nomás, como una manera de hacer un ejercicio respecto de lo que debería ser una situación más allá del tema penal. ¿Ha pagado sus delitos o no? ¿Es lo mejor que Alberto Fujimori muera en una cárcel o no? ¿Es esa situación de antifujimorismo y de polarización la que nos ha llevado a una situación como esta en la cual dos grupos políticos no pueden conversar abiertamente, transparentemente, salvo que haya un interés como, por ejemplo, la componenda de elegir a un defensor del pueblo con fuerzas que parecen en las antípodas y súbitamente se unen? O como, por ejemplo, en poner leyes más fuertes contra el periodismo, que ahí sí no hay separación, diferencia ideológica, sino que ahí todos convergen, todos se sienten tocados y todos están unidos. Y para las cosas importantes no hay nada de eso. Justamente, saltando del tema Pedro Pablo Kuczynski respecto de lo que dijo, vuelvo al tema de su situación legal. Y claro, yo creo que la situación legal de Pedro Pablo Kuczynski la podemos extrapolar a muchísima gente, que ha entrado a esta, este tema que masacra ciudadanos, personas como es el equipo Lava Jato. Y ustedes ya conocen mi posición respecto al equipo Lava Jato, sobre todo Rafael Vela y José Domingo Pérez, pero yo aquí tengo que hacer hincapié porque me parece que ya lo de José Domingo Pérez se confirma como una perversión del trabajo fiscal. Solamente un caso. En el 2021, antes de la primera vuelta, José Domingo Pérez, meses antes, había pedido, como lo había hecho constantemente, ampliación de los plazos para sus investigaciones. Ustedes recordarán que todo empieza con una investigación preliminar, luego una investigación preparatoria y finalmente entra la acusación, que tiene que pasar por un proceso de control de acusación para llegar a un juicio oral. José Domingo Pérez había pedido un plazo amplio para terminar la acusación respecto del caso Cócteles de Keiko Fujimori. Tenía como 3 o 4 meses más para poder terminar su investigación a su pedido que le había otorgado el juez. Pero él decidió adelantar la acusación justamente durante la campaña electoral. ¿Tenía una intencionalidad política o no? Yo creo que habría que ser bien tonto para no darse cuenta que la tenía. ¿Era acaso la intención de José Domingo Pérez, dinamitar la candidatura de Keiko Fujimori? Quizás sí, quizás no, lo más probable es que sí. Quizá un temor a que si era presidenta se caía su caso, no lo sé. Pero el tema es que aprovechó el contexto, la coyuntura, para lanzar su acusación. Adelantándose, presentó la acusación. Uno diría, bueno, pero si la tenía bien armada, ¿qué tanto? Mientras antes, mejor, ¿sí? Yo coincidiría con eso. Pero la realidad fue otra. Y la realidad lo sigue persiguiendo a José Domingo Pérez. La realidad es que al apurarse en entregar esa acusación, cuando vino el control de acusación, el juez Zúñiga, encargado, que también en un papel vergonzante, le devolvió la acusación 11 veces. Más de 11 veces le dijo que su acusación venía mal, que no individualizaba delitos, que era muy amplia, que era general, que había hecho copy-paste durante toda la acusación. José Domingo Pérez tuvo la oportunidad de hacer un caso contundente, de presentar las pruebas, finalmente de irse a juicio oral, pero prefirió el show mediático. Prefirió presentar la acusación antes para ver si es que tenía un impacto y él nuevamente se ponía al frente de las cámaras y lograba eso que parece ser lo único que ha venido persiguiendo: popularidad, fama. Lo más probable es que el caso vaya a hacer agua, lo han dicho muchos juristas, gente del derecho. Además está el tema finalmente si es que los aportes claramente indebidos
eran o no delitos, si es que esos aportes eran finalmente o no lavado de activos. Ese fue un tema que la Corte Suprema también lo ha dejado en veremos para cuando empiece el juicio. Recordemos que eso se vio en el caso de Ollanta Humala. Pero nuevamente quiero tocar el tema de la perversión. ¿Cómo dañó una acusación que debía que ser fuerte, sólida, por adelantarse y ganar un poco de popularidad? Bueno, en este 2023 ha hecho exactamente lo mismo. Y lo ha hecho con Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cuál era el contexto? La llegada de Alejandro Toledo, que sí, de alguna manera era finalmente, bueno, volvió Alejandro Toledo para enfrentar la justicia. Después de una serie de demoras, claro que vino con el pasivo de que Leán Cap sí se fugó, pero claro, ellos querían a Alejandro Toledo. A partir de ahí, toda esta peleita, ¿no?, mediocre entre la fiscal de la Nación, que también le encanta robar cámaras, y se puso ahí, ¿no?, para la fotografía cuando llegó Alejandro Toledo, y luego la desesperación del equipo Lavajato, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, de también querer salir en la foto. Palabras van, declaraciones vienen, aquí entrevistas, se abrió una investigación en la Junta Nacional de Justicia. Ese es el contexto, ¿ok? Pero aprovechando eso, nos enteramos que José Domingo Pérez quiere abandonar el tema Lavajato y todas las acusaciones con todos los casos que él ha armado. Él ha formado, él le ha dado forma. Entonces, es mentira cuando se dice que si él se va juez no pasa nada porque las investigaciones ya están hechas. La hipótesis fiscal la definió José Domingo Pérez. Cuando llegue un nuevo fiscal, si es que él se va al Poder Judicial, no va a tener campo de acción porque simplemente va a tener que seguir la hipótesis que marcó José Domingo Pérez, tenga o no las pruebas para ello. José Domingo Pérez no debería dejar el caso. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, también tenía más tiempo para continuar con su acusación. Y sin embargo, nuevamente José Domingo Pérez saltó con esta acusación adelantada en lo que ya muchos juristas han dicho que es una locura plantear el tema de organización criminal en la que incluye, organización criminal de lavado de activos, en la que incluye al chofer y a la secretaria. Aquí yo no voy a hacer defensa de Pedro Pablo Kuczynski porque desde que investigué el caso, a mí me pareció que había hecho, me voy a poner un poquito criollo, discúlpeme, no sé si el horario, pero tremendas pendejadas el gringo. Sí, las hizo. Cosas que no habría hecho jamás el señor Pedro Pablo Kuczynski en Estados Unidos. No se habría atrevido a hacerlas, siendo un funcionario del Estado, hacer que asesorías financieras que por interpósita persona estaban vinculadas a él, le den servicio a una empresa tan grande que contrataba con el Estado. Eso más allá de inmoral, antiético, ¿es delito? Yo creería que sí, pero no es una organización criminal, no es un lavado de activos. Estoy seguro que si hubiese sido serio José Domingo Pérez y Rafael Vela, habrían encontrado el delito bien tipificado en el Código Penal. Pedro Pablo Kuczynski ya tendría una sentencia que seguramente serían 10, 12 años, una reparación civil por pagar y los 3 años que ha estado en cana ya las habría pagado como parte de su condena y podría finalmente terminar sus días, qué sé yo, en compañía de su familia, qué sé yo, pero eso no le importa al Ministerio Público y al equipo Lavajato. Lo que ellos han querido hacer y siguen queriendo hacer con el caso es tener fama, tener popularidad, tener poder y cuando tienen que llegar al arco para ver si es que en verdad han hecho un buen trabajo, correr, fugar, escapar como conejos. Eso es lo que quiere hacer el señor José Domingo Pérez, que lo tengo que decir porque justicia que tarda no es justicia. Y cuando es venganza no tiene nada de justicia. Repito, Pedro Pablo Kuczynski ya debería haber cumplido parte de su pena, ya debería haber sido sentenciado por este delito que le digo. Haber hecho tráfico de influencias. Lo hizo en Olmos, lo hizo en Interoceánicas, sus empresas ayudaron con el financiamiento. Pero de ahí a la organización criminal, eso se llama mala leche, eso se llama perversión del trabajo fiscal. Como diría el Papa Francisco, che, soltalo. La marcha, Corte Suprema dice que no hay derecho a la protesta, es un acto ilícito. Esta fue la decisión de la Corte Suprema que generó unos periodicazos del diario La República. César Romero, che, ¿qué pasó? César Romero, ¿no? Pero siempre le queda. Al final vino la aclaración, pero la aclaración al día siguiente vino en una línea chiquitita en el diario La República. Y la verdad es que nadie ha prohibido el derecho a la protesta. Nadie ha desaparecido el derecho a la protesta. Lo que ha hecho es aclarar justamente lo que un sector de la izquierda nos ha querido contar y que no es cierto. El derecho a la protesta no convierte en una obligación a que todos protesten. Si yo, minoría o mayoría o minoría radical, quiero protestar, tengo todo el derecho de protestar, pero yo no puedo obligar a los otros a protestar. No salgas de tu casa, no vayas a trabajar,
no pretendas moverte por la carretera porque yo la cierro. Esas son las aclaraciones que ha hecho. Sería tonto pensar que esta sentencia de la Suprema le permite seguir, digamos, tratando de aplacar las protestas como lo ha hecho este gobierno de Dina Boluarte, que ha mostrado una incapacidad absoluta. Pero también le corrige a estas coordinadoras, a estas ONGs de derechos humanos, que lo que hacen es incitar la protesta, y la protesta violenta, porque necesitan muertos para justamente ser más fuertes, tener más poder y poder llevar al Estado peruano a los juicios en los que quieren sacar dinero. Nunca hicieron nada por evitar la violencia, por decirles, señores, organicémonos, vamos a marchar por aquí, evitemos confrontaciones. Nunca. ¿Por qué? Porque es lo que buscan. Entonces, hecha la aclaración, la Corte Suprema no ha prohibido el derecho a la protesta. Repito, la protesta es un derecho, pero no una obligación a la cual están obligados aquellos ciudadanos que no están de acuerdo con la protesta. Y el bloqueo de carretera también lo entiende bien la Corte Suprema. Y aquí no me dejará mentir, porque César Azabache, que nadie puede decir, que es un loco, de la DBA, que quiere finalmente, que todas las protestas sean acabadas a bala y a lacrimógenos y a palos, ha sido muy claro en unas columnas hace mucho tiempo, cuando explicaba que el bloqueo de carreteras, el bloqueo de una pista, se puede dar durante, por ejemplo, tú dices, voy a marchar, voy a protestar, voy a caminar por una vía desde la zona de Ica tal, el barrio chino, hasta la zona tal, durante un periodo de tiempo. Ese puede ser una manera en que una protesta realice un bloqueo de carreteras legal durante un tiempo, pero lo que no puedes hacer es poner unas piedras y bloquear la carretera indefinidamente hasta que no logre justamente esa negociación que tú querías. Simplemente ponen un balance, aquello que me enseñaron a mí en cuarto de media en el colegio. El derecho de uno termina donde empieza el derecho de otro. Y eso es lo que un sector de izquierda ha querido negarle a la ciudadanía peruana, que no quería protestar o que por ahí estaba del lado de los que protestaban, pero no querían ver esa carga de violencia que las protestas acarreaban. En fin, gracias, Ayrton, buen trabajo. Vamos a conversar ahora con nuestros invitados, los congresistas Flavio Cruz de Perú Libre, un placer, mucho gusto, congresista, Carlos Anderson, independiente. Todavía. Señores, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. A ver, congresista Cruz, lo primero, si es que, digamos, hecha ya la elección planteada como candidato por Perú Libre el señor José Gutiérrez, si es que ustedes, digamos, lo reconocen como un miembro cercano del partido, ex abogado de Vladimir Cerrón, digamos, ¿cómo lidiar con ese tema? Que muchos van a decir, fue el candidato de Perú Libre, ahora que José Gutiérrez ha sido elegido defensor. Claro, buenas noches antes al país también. Sí, fue el candidato de Perú Libre, luego fue el candidato en proceso de la comisión que estuvo encargado de esta elección, luego fue el candidato institucional en el Congreso y finalmente ahora es el defensor del pueblo. Por lo tanto, el defensor de los 33 millones de peruanos, y ha deslindado totalmente de la propuesta primigenia de Perú Libre, digamos, ¿no? Así que el deseo de éxitos al doctor José Gutiérrez y que todos los peruanos ojalá se sientan representados, defendidos por un auténtico Pero defensor. usted siente que, digamos, ¿usted cree que hoy por hoy hay un divorcio entre lo que la prensa, los medios de comunicación han criticado respecto de los palmarés, el historial de José Gutiérrez para ser defensor y lo que los 33 millones de peruanos creen? ¿Cree que usted, la mayoría de peruanos, está contento con ese nombramiento? No necesariamente, de hecho, que hay puntos de vista distintos, pero él ha sido elegido por un proceso riguroso. Además, la comisión era multipartidaria. Nosotros ahí tenemos apenas un representante en la comisión, y que viendo su perfil, las críticas son naturales, Él ha sido elegido, por ejemplo, regidor en su pueblo, elección popular, consejero regional, elección popular, y ahora también congresista de la República, elección popular, 3 veces. Ahora también defensor del pueblo, yo creo que de alguna manera, por extensión, también elección popular. ¿Qué más réditos? ¿Por qué elección popular? Porque ustedes son, y ojalá en algún momento, claro, nosotros representamos a miles de electores, y ojalá en un momento también pudiéramos pensar que, por ejemplo, el defensor del pueblo sea elegido en las urnas por el pueblo. Eso sería mucho mejor, pero por lo pronto las reglas son así. Riguroso, ha dicho el congresista Flavio Cruz, claro, congresista Anderson, su punto de vista respecto de esta elección. Bueno, tan riguroso que, por ejemplo, dejó de lado a personas que
tienen maestrías, doctorados, tienen a una persona, Alberto Castro, por ejemplo, ha escrito un libro, El Ombudsman, específicamente sobre el defensor del pueblo, gente que tiene trayectoria, digamos, en la defensa de los derechos ciudadanos. O sea, ha sido muy estricto, pero al revés, ¿no? Porque lo que ha hecho es básicamente una selección adversa, en el sentido de que los que llegaron no son pues necesariamente lo que acaba de reconocer el propio Flavio Cruz, ¿no? Que tú ves, digamos, el perfil que debería tener un defensor del pueblo en materia, digamos, de trayectoria, credenciales académicas y todo lo demás, y pones a José Gutiérrez y sencillamente no hay una correspondencia, ¿no? Yo no lo critico necesariamente, te digo, por el tema de haber sido abogado de Cerrón, ni nada por el estilo. Yo voy a la majestad de la posición, ¿no? Y creo yo que es de alguna forma una continuidad de algo que ha caracterizado en realidad al gobierno del señor Castillo y ahora un poquito a su continuación, ¿no? Que es esa poco cariño por la meritocracia, ¿no? Más bien siempre tratando de buscar a alguien. El propio señor Cerrón ha celebrado esto en un tuit, ¿no? Diciendo desde que Perú Libre pues está digamos, en el escenario nacional, han elegido a un campesino de presidente, a alguien de Chumbivilca. Sí, pero por eso lo decía, ¿no? Porque, claro, más allá de lo que diga el congresista Cruz... Cero meritocracia, lo que te quiero decir, ¿no? Ok, pero Vladimir Cerrón, digamos, sigue reconociendo como finalmente parte de Perú Libre, de su cosecha, el nombramiento de José Gutiérrez en la Defensoría. Mira, ahora van a decir algo diferente, pero él es un hombre de Perú Libre. Ahí lo hemos conocido en el Congreso, un operador, no un tipo muy cercano. Okay. ¿Qué fue entonces lo que cree usted que generó la elección de José Gutiérrez, habiendo habido otras personas que tenían efectivamente esos palmarés que le son ajenos, esquivos a José Gutiérrez? Son los arreglos, pues, ¿no? Desde enero creo que hubo un almuerzo entre Miki Torres, de Fujimorismo, con José Gutiérrez y otros más. Yo creo que por ahí han empezado, porque, fíjate, 2 congresistas de Perú Libre no votaron a favor del señor José Gutiérrez, pero todos los 23 congresistas de Fuerza Popular votaron a favor de José Gutiérrez, ¿no? Eso te dice algo un poco de cómo se han movido las cosas. Mira, son favores por aquí, favores que se van a tener que ser pagados hacia adelante, se viene... Perdón que me interrumpa, pero sí. ¿Usted cree que, digamos, el favor para haber elegido a José Gutiérrez con esos votos contundentes de Fuerza Popular, digamos, ¿esta ha sido una devolución o más bien viene un favor? Como diría Vito Corleone, queda un favor pendiente a favor de Fuerza Popular. Yo creo que Vito Corleone tendría mucha razón en ese sentido. O sea, ¿a futuro cree usted que hay una deuda con Viene la elección de un miembro del Tribunal Constitucional. ¿Y el tema de la mesa directiva también? Y la mesa directiva, sí, y otras cosas más, ¿no? ¿Qué responde a eso el congresista? OMPE, olvídate. Ok, ¿qué responde a eso el congresista Flavio Cruz? ¿Existe ahora el fujicerronismo? Primero, permítame una tingencia sobre el concepto de meritocracia, ¿no? O sea, hay un concepto restringido de meritocracia que se reduce a calificar quién tiene títulos, grados, maestrías. No es tanto así, ¿ya? La meritocracia va asociada también al tema de legitimidad. Por eso, ¿quién tiene más méritos? Aquel que, cierto, con su esfuerzo académico, intelectual, logra un doctorado, o aquel que, imagínense, tenga un baño, un respaldo popular, que el pueblo le diga, usted me representa. Entonces, eso, bueno, no es para este espacio, yo creo, periodístico, yo respeto, pero yendo a la pregunta... Pero ¿por qué no decir, bueno, una cosa es la legitimidad y otra cosa finalmente son los palmares, sí, ¿no? El currículum, los estudios, o sea, una no debe ir de la mano... La Constitución que no la hemos hecho nosotros y que además la cuestionamos, dice que para ser defensor necesitas título de abogado. Es lo que pide. No pide doctorado, no pide maestrías. Entonces, la Constitución no la hicimos nosotros. Bueno, está claro. O sea, bajo esa premisa la lectura es siempre para abajo. O sea, basta con ser abogado. No. Eso es lo que me plantea, congresista. Mire, si el señor fue regidor, lo eligió el pueblo. Si fue consejero regional, lo eligió el pueblo. Si fue congresista, lo eligió el pueblo. Y ahora los representantes del pueblo, los congresistas, también lo eligieron. La comisión fue multipartidaria. Nosotros somos apenas, acaba de decir, no tiene los títulos, 14 votos nada más tenemos. El resto de votos fue votos de todo el Parlamento. Yo creo que es subestimar incluso el voto y la inteligencia de los demás parlamentarios que han votado. ¿Por qué subestimar José Gutiérrez? Uno plantearía que el Congreso... Yo respondo por 14 y los demás... Congresista, el Congreso tiene 90% de desaprobación. ¿Qué legitimidad es esa de la que me habla?
Bueno, la legalidad y la institucionalidad que tiene el Parlamento y la obligación constitucional que tiene, porque era el momento de elegir el defensor del pueblo. Y así se hizo. Quizás así lo asumieron todos los parlamentarios y por eso eligieron. ¿Y por qué usted y eso hay que respetarlo? ¿Y por qué usted no lo tomó así? Porque era el momento que había que elegir a un defensor. Porque el mío no fue un voto romántico, como por ejemplo el de mi colega Martínez. El mío fue un voto meditado, un voto que siempre busca lo mejor. Ya, pero queda claro que lo del romanticismo es una excusa. No, por supuesto. Ok, es una ironía. Queda claro que ahí era una componente, pero lo que dice él son 13 votos nada más. Tiene razón también el congresista. ¿Cómo así 13 votos logran, digamos, no tanta como la aprobación masiva de Fuerza Popular? Mira, a ver, ¿cuál es una de las tareas principales que va a tener el defensor del pueblo? ¿Junta Nacional de Justicia? Por supuesto. Si tú te pones a mirar los líderes de los partidos políticos, todos tienen problemas con la justicia. Absolutamente todos, ¿no? Y yo creo que, fíjate, siendo un poquito, digamos, cínico, que creo que la política reclama eso, ¿no? Uno podría decir, bueno, qué bueno, es bueno tener a un juez amigo, ¿no es cierto?, que a un juez opositor, porque dentro de todo se conoce, digamos, la calidad y las preferencias y los sesgos, digamos, de los diferentes jueces. Es un lugar de mucho poder, ¿no? Y la verdad también es que en el Congreso todo el tiempo hay una negociación continua de posiciones, porque lo he dicho muchas veces, olvídate de los principios. Aquí Flavio muchas veces habla de ideología, la ideología debería reflejarse en principios, ¿no es cierto? Pero no, al final son los intereses. Eso es todo lo que prima. Así que yo ¿Intereses del país? No, para nada. Interés del país no existe. O sea, no saben cómo escribirlo. Son intereses partidarios o intereses individuales. O sea, ¿usted cree que finalmente el beneficio, tanto para Perú Libre como para Fuerza Popular, al menos para esos dos, sería ese papel que puede cumplir el nuevo defensor de la Junta Nacional de Justicia? Pero por supuesto, y para otros más también. Y APP y Podemos, a eso me refería. Y también exactamente igual. O sea, tienen los mismos problemas, ¿o no? Ok. No, que me digan un partido donde el jefe del partido no tiene ningún tipo de problema judicial. Puntos de vista. Yo agradezco esta invitación porque me permite zanjar algunos temas. Por ejemplo, el tema del Tribunal Constitucional antes. Perú Libre presidía esa comisión. Nosotros como partido político y como bancada encabezamos todo el proceso a través del congresista Balcázar, que era el presidente y miembro de la bancada de Perú Libre en aquel momento. Correcto. Entonces, ¿cómo no íbamos a respaldar ese proceso? Entonces, eso es uno que a veces se confunden las cosas. Segundo, ahora en la elección del defensor del pueblo, nosotros propusimos un candidato. Después de varias paralizaciones, suspensiones, ahora dijimos, hay que presentar y lo postulamos al señor Gutiérrez. Y, bueno, tuvimos un éxito político. Correcto. Ahora se viene el proceso de la complementación del Tribunal Constitucional. También vamos a listar un candidato. ¿Qué de malo tiene que como partido o como bancada postulemos y que nos vaya de algún modo bien? Y no podemos ser cuestión de censura, de cuestionamiento. Y en los siguientes procesos que se vengan también. Ahora, que a futuro venga algunos condicionamientos, eso es presumir equivocadamente, porque yo en todo caso podría decir, en todo caso, que el ex defensor del pueblo, el otro Gutiérrez también, Walter Gutiérrez. En todo caso, él, cuando fue presidente de la Junta Nacional de Justicia, que presidió, o sea que manipuló también la elección de esa Junta, yo estaría equivocado, ¿o no? ¿Y por qué no este Gutiérrez también que sea así responsable? Si fue el anterior, este también tendría que ser, porque él preside, pero él no decide. Así que le deseamos éxito y responsabilidad en la función que está asumiendo. Nosotros ya cumplimos con nuestra tarea. Desde aquí, él tiene que demostrarlo en la cancha. Criterio de verdad es la práctica. Ahí ¿Y si es un fracaso, ustedes sentirán la responsabilidad de haberlo llevado a la Defensoría del Pueblo? Nosotros asumimos, por ejemplo, la responsabilidad política de haber llegado al Ejecutivo con el profesor Castillo. ¿Sí? Lo hicimos públicamente, lo hizo el presidente del partido. Si en algún momento pasara lo mismo, que imagínense que el defensor se dé igual su autogolpe, entonces asumiríamos también la responsabilidad política. Por lo tanto, démosle el beneficio de la duda, que trabaje, dejémosle trabajar y que sea el defensor de los 33 millones de peruanos. Les damos éxitos, nada más, ¿no? ¿Qué significaría asumir la responsabilidad? O sea, salir y decir, lo siento, perdón, como dice un poco Edwin Martínez, si es que finalmente se equivoca. Bueno, lo siento, me equivoqué. ¿Esa sería asumir la responsabilidad política? Hay que responder ante el país. Imagínense que ocurriera que el señor no esté a la altura de las expectativas, que espero no sea así, ¿no? Ahora sufrir una suerte de arremetida por temas que a mí no me gusta ingresar, al tema de discriminación. ¿Cuál es la discriminación? Ahí yo no entro, ¿no? ¿Cuál es la discriminación? Yo creo que hay una movilización en el Perú antes incluso de la elección de Pedro Castillo. Pedro Castillo ya es una consecuencia. ¿Pero qué? ¿Por ser provincial? No.
Yo creo que sí en el Perú. Hay una estigmatización al provinciano, lo hay, no podemos negar. Yo no tengo ese prejuicio, pero sí existe, ¿no? Entonces, ahora, eso es más fuerte cada día. Por eso incluso nosotros... O sea, la estigmatización es más fuerte cada día. No. Es fuerte, existe, ¿no? Pero como tal, y es fuerte en algunos espacios, ¿no? Esperemos que cada día erradiquemos eso, ¿no? Y seamos un país realmente plural, que sepamos convivir en equidad, no critiquemos igualdad. a Josué Gutiérrez para que no vayan a decir que es una estigmatización. Sí, no, yo no lo quiero victimizar. Sería un error. No, lo está haciendo, y él se victimizó también. Pero él mismo, exacto, él mismo se victimizó. No sé si lo ha hecho, pero yo no lo haría. Claro, así yo le digo que tenga así la fortaleza profesional, personal y que cumpla su trabajo. Hay una ley orgánica, ahí están las leyes y la Constitución, y está la población que espera mucho de él, ¿no? Quiero darle la palabra un ratito, congresista, solamente quiero hablar de un tema, porque usted me ha hablado mucho de la legitimidad respecto de ser elegido por el Congreso, que el Congreso representa a los 33 millones de peruanos. Para mí eso sería lo ideal, pero desgraciadamente existe en el papel y es una ilusión, porque no tenemos una buena representatividad. ¿Usted siente que representa a Puno, por ejemplo? ¿Hace cuánto no ha ido a Puno y si es que ha podido conversar con la gente que dice representar, congresistas? Excepto el mes de enero, yo he ido todo el tiempo a Puno. Todo el tiempo. Yo llego ¿Ha vuelto a ir hace poco? a mi ciudad, sí, la semana de presentación. ¿Y cómo lo han recibido? Digamos, yo no he tenido hasta ahora, si usted ha podido ver a través de los medios, ningún problema, digamos, de colisión, de conflicto, de reproche. No he tenido Sí, ninguno. pero Puno no quiere que usted continúe en el Congreso. ¿Quiere el Congreso? No lo sé, habría que verlo. Habría que ver, ¿no? Pero lo que pasa es que vamos a Puno con usted. Claro. ¿Qué tal? Se Encantado, anima y nos enfrentamos a un auditorio no me quiero donde enfrentar a nadie, le garantizo un espacio pacífico, donde erradamente se cree que el puneño es, ¿no? Tendrá la vehemencia, ¿no? Protesta porque por décadas es una región olvidada. Usted puede asegurar que finalmente Puno, ¿por qué no va entonces a Puno? Dicen que, digamos, las marchas, las protestas finalmente no finalicen, se calmen, se llegue a un acuerdo. ¿Por qué me dice que usted lo puede hacer si es que yo iría con Puno? Pero hasta ahora nadie ha podido lograr o ser un intermediador entre el Ejecutivo y Puno. Sí, nadie ha logrado, por lo menos el Ejecutivo no ha logrado. No, y usted tampoco, congresista. No, yo no paro de trabajar, porque tengo una agenda intensa para mi región. Sí, pero por eso ¿no? decía, a nivel son tres trabajos, lo que me corresponde legislación, representación. Obviamente. Pero ¿no? en representación yo me refería. Sí. Pero bueno, es que llama la atención que hable, no, digamos, con esa seguridad respecto de representar a parte de peruanos. Sí que la situación en Puno está complicada y finalmente nadie en Puno quiera escuchar y hablar con sus representantes. ¿Usted quería mencionar algo, congresista? Sí, no, la verdad es que, mira, en el Congreso tenemos una burbuja, ¿no? O sea, realmente se ha construido, ahí sí que pareciera como que somos efectivamente representantes de 33 millones de peruanos y cosas por el estilo, pero tenemos una crisis de representación muy profunda. ¿Cómo se corrige eso y qué podría hacer el Congreso? Porque uno se preguntaría, sí, hay formas. O sea, convenios para llegar a elegir a defensor del pueblo Josué Gutiérrez, pero para otras cosas fundamentales no se ponen de acuerdo. Exacto. No, mira, lo primero que tenemos que cambiar es la naturaleza de nuestra democracia. Yo creo una democracia representativa, pero una democracia representativa que debería ser complementada con métodos deliberativos. Por ejemplo, ¿quién discute realmente sobre política económica y social en el Congreso? Ahí me toca ahí. Nunca lo puedes hacer, de verdad no puedes, porque todo se enmarca en un ámbito, digamos, populista total, donde cada congresista dice, hoy día es un día histórico porque van a ver mi proyecto, y el que se atreve a votar, no lo dicen así, pero más o menos, el que se atreve a votar en contra, está votando en contra del pueblo. No importa que esa ley o esté mal hecha, o sea inconstitucional, o vaya en contra realmente de los intereses del pueblo que dicen representar, no importa, porque esos ámbitos de discusión no existen. Entonces, una democracia que no discute, que no delibera antes de tener legislación de esa manera, una democracia débil. Necesitamos hacerla más participativa. Yo sí soy, por ejemplo, a favor de los referéndums, pero no de los referéndums, pues, tipo, apañamos una asamblea constitucional. Distritos más pequeños, renovación por tercios. Por supuesto que sí, yo creo en la reelección, aunque yo jamás voy a ser Pero hay un proyecto de Adriana Tudela y finalmente no sé si ha avanzado, no sé cuál es la posición de Perú Libre. No lo sé, pero yo lo apoyo totalmente, lo conozco. ¿Usted conoce el proyecto de Adriana Tudela? Sí, no, por el momento no creo que sea propicio incorporar el tema de bicameralidad, reelección, temas que el pueblo ya decidió sobre eso y no es el momento. Para nosotros esos temas deben discutirse en una próxima asamblea constituyente. Nosotros la tenemos clara en ese sentido más bien. ¿Usted está a favor de disolver el Congreso?
No, hay mecanismos. Perdón. No vamos a estar disolviendo. Creo que me he equivocado. Digamos, adelantar elecciones, sí, obviamente disolviendo el Congreso legalmente y finalmente ir a elecciones. Es decir, no disolver, sino adelantar elecciones tanto del Congreso como del Ejecutivo, del presidente. Fuimos la única bancada que propuso que las elecciones sean 4 meses o 6 meses máximo. Y Fuerza Popular también dijo que el mecanismo más hoy, en línea con lo que la población está pensando. La renuncia del señor Boluarte, eso implica que el señor presidente del Congreso asuma, convoca elecciones 6 meses y punto. Y nos vamos todos. Esa es la solución. ¿Ustedes están a favor de eso hoy por hoy? Sí. Nosotros la sostenemos. Esa fue la tercera derivada, ¿no? Porque la primera fue, no, vamos adelanto de elecciones, pero hacemos la Asamblea Constituyente. Solamente al final, cuando ya había... Sí, pero al final, cuando ya nadie, cuando quedaba claro que nadie iba por el adelanto de elecciones. A eso me refiero. En ese momento recién dice, no, ahora sí que no. No, en todo caso, permítame agregar. Sí, pues en todo caso, obvié, ¿no? Claro que sí. O sea, el tema de la consulta a la población para ver si está de acuerdo o no con una asamblea constituyente, en eso nos sostenemos, nos mantenemos. O sea, ¿usted estaría a favor de la renuncia de Dina Boluarte siempre y cuando venga con una asamblea constituyente? Y va a ser así en un momento dado. Pero si no va a la asamblea constituyente, nos quedamos hasta el 2026. Pero vamos a seguir sosteniendo eso porque si no sería abandonar en la moral del pueblo, que una cosa de 37% que dice que está de acuerdo con la asamblea constituyente. Pues entonces debería... Y nosotros representamos a ellos. Perdón, entonces sería bueno, Flavio, que empezaran ustedes su campaña para difundir y explicar qué entienden por Asamblea Constituyente, ¿no? Qué tipo de cosas quieren reformar de la Constitución, qué imagen de Perú quieren construir después de lograda esa Asamblea Constituyente, porque hoy en día nadie lo sabe. Esas ideas que han soltado, por ejemplo, acerca de que haya representantes de sindicatos, y representantes de comunidades y representantes de esto, y además también votaciones. O sea, una misma persona puede ir como representante de la comunidad afroperuana, como representante del sindicalismo. ¿Me entiendes? O sea, nada de eso está absolutamente claro. ¿Cómo se va a relacionar el poder constituido con el poder constituyente? Si van a apuntar realmente como en otros países de la región a cambiar el modelo económico, ¿hacia qué? ¿A qué cosa aspiran? Tienen tiempo ahora para empezar a explicar todo eso. Lo estamos haciendo quizá en espacios mucho más reducidos. No tenemos medios como este, ¿no? Para que nos permitan llegar a todo el país. Estamos haciendo un trabajo de partido y el presidente del partido está trabajando en ese sentido. Ha empezado en Lima Metropolitana, ya tenemos 26 distritos debidamente organizados. Estamos yendo ahora a trabajar regiones, provincias. Yo me refería a discutir las ideas. Se viene, sí, tenemos escuelas políticas todos los sábados en el partido. Estamos trabajando. Y está ahí por lo menos el presidente del partido. ¿Solamente van a votar por el partido entonces o va a votar? No, es que tenemos que empoderar primero por nuestras bases. El partido es abierto, ¿no? Para que todo el mundo pueda afiliarse. Pero en conclusión, no lo tienen claro todavía. Si es que no viene incluido con el tema de la Asamblea Constituyente, ustedes no se van antes del 2026. No, si en un momento dado, yo soy apenas uno acá, ¿no? Por supuesto que soy el vocero de mi bancada, siempre debatimos, discutimos. No tenemos un tema de unanimidad, lo digo ante el país también, ¿no? Hay una mayoría que estamos de acuerdo en esa postura, hay alguna minoría que piensa diferente, por ejemplo. Digamos, ¿se queda tranquilo quedándose hasta el 2026? ¿Cree que le hace un bien al país? Nosotros, déjeme hablar como puneño. Como puneño reclamamos justicia política por los muertos que hemos tenido. Y la única forma de resarcir eso y darle tranquilidad a mi pueblo es que la señora Boluarte renuncie. O por lo menos el señor Otárola se vaya. O los ministros de Defensa Interior que estuvieron involucrados en el tema debieron irse en su momento. De lo contrario, mi región está firme, pero protesta, y yo creo que es injusto que no se haga nada por eso. Le estoy tratando de preguntar más allá del tema de Dina Boluarte. Hablo justamente de la situación política de poca legitimidad que incluye a ustedes, congresistas, y también al Ejecutivo. Por eso mismo tenemos que buscar una salida. Nosotros recuerde que el día que llegaba, que teníamos que votar en la tarde por el adelanto de elecciones, y de pronto... Me cogieron en el pasillo y ya habían retirado la firma. ¿Quién retiró la firma de la propuesta de poner en agenda el adelanto de elecciones? ¿Quién la retiró? No fue Perú Libre. ¿Quién fue entonces? Ustedes lo saben, lo han informado en su momento. Recuérdenos, por favor, porque a mí la memoria me falla. Me viene fallando sin tiempo. La bancada magisterial, ¿no? Ok, el bloque magisterial. Ese que se siguió. Esa tarde nosotros ya habíamos tomado un acuerdo de votar. Pero el bloque magisterial estuvo alineado con el tema de José Gutiérrez. Totalmente. Totalmente alineado. No, al final, fíjate, todo ese bloque de izquierda, y ahí incluyo a AP, ¿no? Creo yo que son y probablemente seguirán siendo un solo bloque.
¿no? Y eso se ha demostrado, por ejemplo, en el tema de ¿Y las qué guía a ese bloque? constitucionales. Si no es ideológico, perdón. Con el tema de los niños, por ejemplo, ahí se ha visto clarísimo, ¿no? O sea, todos ellos son los de siempre, los que desde los 18 meses del señor Correcto. Castillo gritaban cierre del Congreso y todo lo Tal demás, cual. están ahí. Yo creo que simplemente, en parte debe ser un poco la amistad que uno a veces genera cuando hace las cosas medias turbias, ¿no? O sea, esa amistad, pues, que en la que será mejor que tú me ayudes porque si no, también caes tú. Yo creo que hay muchos niños, muchísimos niños en el Congreso de la República y que todos ellos de alguna forma se ayudan, ¿no? Porque la verdad es que ver el comportamiento de mis colegas ese día, ¿no? Era como que estuvieran defendiendo, pues, qué sé yo, a Grau, ¿no? A Bolognesi, gritando, vociferando, no lean, no hagan esto. Era una cosa, ya me había olvidado ya de ese tipo de espectáculo. ¿Cree que fue el toma y daca también de la primera apoyo a la votación del defensor del pueblo que Perú... Creo que son capaces realmente de separar las cosas, ¿no? O sea, lo del defensor del pueblo es un arreglo... Ese fue un arreglo que después tendrá una cobranza, exacto. Y aquí era simplemente un tema de espíritu de cuerpo. Entre ellos, por supuesto. Entre ese lado de la emisión. Sí, porque usted votó justamente, digamos, ¿no? Para que sí proceda finalmente la investigación. El congresista Flavio Cruz busqué su votación y súbitamente usted no estaba en la votación. No, lo que pasa es que yo soy miembro de la comisión permanente y los miembros de la comisión permanente no votamos. Ok. Sí. Pero si esto debe merecer una explicación, no se lo puedo hacer porque que se defiendan los niños por sí mismos, ¿no? Sí, pero que se defiendan ¿dónde? ¿Ante la Fiscalía? ¿Usted qué hubiese votado? ¿Cómo votó? En todo caso, ¿en la Comisión Permanente también se dio la votación? Sí, claro. Lo que pasa es que en los fueros de la Comisión de Ética, de la Subcomisión de Acusaciones, de la Comisión Permanente, la denunciante de estos casos, la señora Carolín López, nunca se presentó. Nunca se ratificó en la denuncia. Nunca ofreció más testimonio, nunca corroboró, nunca le pudimos hacer preguntas. Nunca le pudimos hacer preguntas. La que denuncia la Fiscalía. Por eso, pero el trasfondo, ¿cuál es? ¿De dónde viene todo? Pero esa es la Fiscalía la que habrá hecho justamente la evaluación. Por eso yo no quiero abordar eso más. Jamás pudimos conocerle en persona y decirle, no de defenderlos. No de defenderlos, sino que no proceda, que no se les levante. Soy abogado y yo entiendo el derecho. Vivimos en un Estado constitucional de derecho, ¿correcto? Entonces, la presunción de inocencia, como los jueces operan, ¿no? Yo como abogado litigante, al juez hay que hacerlo dudar. La duda es absolución. Pero si entonces, si no había ningún... Entonces, habría quizá, tal vez, así como era con Pedro Castillo, igual también. ¿Cómo vamos a votar así? Hasta que finalmente llegue un juez. Es incondicional, congresista. Sí, lo que pasa es que como estábamos hablando aquí de una especie de juicio político, ¿no es cierto? Y ya hay responsabilidad de carácter político. Si ese es el caso, Flavio, entonces ¿por qué exigirle la renuncia a la señora Boluarte o a Otárola? Porque finalmente en ellos también estamos diciendo... Y yo estoy de acuerdo, por lo menos en el caso de Otárola, que debe pagar el costo político de la decisión. Es un poco contradictorio, ¿no? Que para algunos sí el beneficio de la duda y para otros no. Ahí vamos a tomarnos un tiempo. Yo creo que la justicia va a llegar. Justamente al defensor del pueblo nuevo le pedimos que implemente el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso llegará en su momento, aunque justicia que tarda no es justicia, pero llegará en su momento, ¿no? Sí, pero ¿cuál era el problema? ¿Dónde estaba la injusticia en levantar para que la Fiscalía pueda finalmente investigar a los niños? No se corroboró, o sea, no hay una objetividad en ese proceso, ¿no? O sea, acusaciones sin corroboración, sin pruebas objetivas. A eso se refiere usted cuando dice que es un poquito de protegerse por si acá finalmente viene algo contra mí también. Por supuesto. Espero un tema de reciprocidad. Yo creo que vamos a descubrir más cosas. Y hay una cosa ahí que quiero yo zanjar también, y gracias reitero esta invitación, ¿no? Ha habido convenios, ha habido tratos, ha habido arreglos. La única persona con quien orgánicamente tienen que hablar en el Parlamento en este momento, por lo menos hasta julio, es con mi persona. Porque Flavio Cruz es el vocero de la bancada de Perú Libre. Y ningún vocero en este momento podría desmentirme y decir, yo hablé contigo, yo traté contigo, ¿no? Acordamos esto. ¿A qué se refiere, perdón? Porque se habla mucho de acuerdos, de que... Usted me preguntó que el fujisterronismo, que tanta cosa. No, pues por eso estoy acá, para esclarecer. Yo no fui a hablar con ningún vocero. Y nadie vino donde nosotros tampoco. Vladimir Cerrón habló. Otra cosa es que el candidato haya hecho su trabajo. Yo le he preguntado por Vladimir Cerrón. Queda claro que el candidato ha hecho su trabajo y ahí está la fotografía. Cuando elegimos como candidato al señor Gutiérrez, nosotros le informamos al presidente, eso es verdad también, del partido. Pero no es que la propuesta haya venido de Vladimir Cerrón.
es de los parlamentarios que deliberamos y decidimos por él. Porque había pasado por varias etapas de suspensión, nosotros no teníamos otro candidato. Después no presentamos. Después en esta fue como la tercera vez, creo, o sea, tantas suspensiones que hubo, ¿no? Y nos animamos a presentar, lo cual es legítimo, ¿no? Y nos fue, digamos que bien, y punto, ahí queda. Si Vladimir Cerrón entonces no ayudó en nada, entonces, ¿por qué se vanagloria con la victoria del señor Gutiérrez? Bueno, siempre opina por el tuit. Pero esa opinión es antes o después. No es que se lo han impuesto y se ha sorprendido, ¿no? Es después, pues. Lógico, antes no los tuits de Vladimir Cerrón son posteriores, ¿no? Correcto. Pero, bueno, vamos a ver entonces finalmente... Conocía de los hechos, desde luego. Vamos a ver, la ciudadanía finalmente no también se manifiesta. ¿Usted cree en las encuestas o cree que también están... Sí creo. Y entonces, ¿cómo toma esa desaprobación del Congreso de la República? Aquí el congresista, claro, se para y dice, bueno, yo voté a esta línea y claro, yo no puedo hacer más, pero la votación mayoritariamente a favor de defender a los niños, a favor del señor Josué Gutiérrez, etcétera, ha venido, por ejemplo, por parte de su partido. Entonces, ¿cómo toma esa desaprobación? ¿Cree que la gente está loca, que no entiende lo que hacen en el Congreso? No, nosotros que tanto hablamos de pueblo y a mucha gente no le gusta que hablemos, si el pueblo te dice eso, pues bien. Sí, pues, es una lección para nosotros, es un reproche. ¿Y usted cree que, por ejemplo, haber protegido a los niños y haber elegido a José Gutiérrez de esa manera, digamos, usted, claro, porque qué fácil es asumir, pero bueno, me sigo zurrando en lo que el pueblo... No, nunca. Entonces, ¿usted cree que el pueblo está a favor de la defensa de los niños? El pueblo está por encima de nosotros. Nosotros pendemos de un hilo, ¿no? El hilo de la legalidad, eso nos sostiene a nosotros. Mira, por eso, en cualquier momento nos vamos a ir, ¿no? El tipo de votación que ha habido es justamente lo que hace que la brecha entre los representados y los representantes sea gigante, cada vez más, porque es verdad, no les importa. Seamos francos, ¿usted cree que el fujimorismo o a Perú Libre, yo por lo menos pienso, le importa lo que dice la gente? No le importa. Con todo respeto le voy a rechazar. También, de acuerdo, perfecto, es mi opinión. Espero que no sea como en el Congreso que trataron de corregirme porque di una opinión, porque yo dije que el voto era vergonzoso. Era vergonzoso, es vergonzoso desde mi perspectiva, pero bueno. Así que... No fue mi caso. No, yo sé que no, Correcto. Congresista Cruz, congresista Anderson, muchísimas gracias. No, queda claro, hasta que si se llevan bien, me parece muy bien, esa es parte de la política, pero justamente son los acuerdos que terminan con una elección como el defensor del pueblo y la defensa a los niños es lo que preocupa. Sobre la mesa. Una breve pausa y regresamos, no se muevan. Bien, aquí hemos tocado el tema de la carretera central, lo vamos a seguir tocando porque vamos a insistir en luchar contra la opacidad y falta de transparencia, en este caso no solamente del MTC, de Provías Nacional, sino también, hay que decirlo desgraciadamente, del gobierno francés a través de su embajada, a través de su PMO y a través obviamente de la empresa Egis, que es la empresa que el PMO francés ha contratado para definir el tema de la carretera central. Y aquí varias cositas para que ustedes vayan viendo cómo la cosa empezó mal y lo que mal empieza, mal acaba. Muéstrame por favor lo primero, la línea de tiempo. Ahí la tenemos, ¿ok? Me quiero ir al 2017. El 17 de marzo del 2017, pónmela por favor, sal de mí si quieres y ándate a la pantalla directo. A esto, ¿sí? Ok. Ok, el 17 de marzo del 2017, en normas legales del diario El Peruano, Decreto Supremo 008-2017. Y decreta declarar de prioridad y urgencia nacional la elaboración de los estudios de preinversión y la construcción de la nueva carretera central con características de autopista. Y luego te da, digamos, dice, ¿no? Urgencia nacional de elaboración de estudios de preinversión de la carretera y da pueblo por pueblo, Huaycán, Cieneguilla, Antioquia, Huarochirí, Tantaranche, Carhuapampa, Tanta, Pachacayo. Eso era justamente lo que define la prioridad. Cuando la prioridad y la urgencia de esta carretera. Cuando eso se da, en el 2018, en este lapso de tiempo, se le dio una partida tanto al Gore Junín como al Gore Lima. El Gore Lima no termina su trazo, su proyecto, que era a través justamente de la Chutana, que es el que el Colegio de Ingenieros insiste que es el mejor, pero no es que a la fuerza dice se debe hacer por ahí. Lo que plantea correctamente, por eso es que este programa hemos tomado ese tema, es que se analice y que se demuestre técnicamente, desde un punto de vista de ingeniería, con otros temas como medio ambiente, facilidades, costo, etcétera, que el trazo que hoy ha definido los franceses
con el MTC es mejor que el trazo que plantea el Colegio de Ingenieros de el Perú. Cuando se le da, repito, al Gore Junín, Gore Lima no termina su trazo y finalmente se da en el 2018 la inscripción en invierte.pe del proyecto Gore Junín. El 28 de diciembre, porque el límite era el año 2018. Si se pasaban del 31 de diciembre del 2018, ninguno podía proceder. Gore Junín se apura 28/12 y al día siguiente le dan la viabilidad. Finalmente, eso continúa entonces hasta el 2019. Ojo que quienes firman ese decreto supremo del 2017 fueron Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra como ministro de Transportes y Comunicaciones. Y aquí es importante decirlo porque yo tengo una hipótesis, es una opinión. Hoy por hoy, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está tomado por lo que se ha venido a denominar como los moqueguanos. El señor Extremadoiro, el señor Martín Vizcarra, el señor Edmer Trujillo. Obviamente ya no están, pero están los que eran, ¿no?, sus muchachos, sus juniors, sus asesores, haciendo sus pininos de la mano de los moqueguanos. Hablo, por ejemplo, del señor Revilla, hablo, por ejemplo, de la actual ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte. Vamos a ver si es que viene Extremadoiro la próxima semana. Ahí está entonces el formato de Invierte.pe. Ojo al piojo, porque en el año 2019 se da justamente un documento importante que es la directiva número 001-2019 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Dice, del Ministerio de Economía y Finanzas. Dice, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. ¿Y qué es lo que dice acá? Porque es importante. Dice lo siguiente en su punto 31.3. Si luego de la evaluación de las modificaciones informadas por la unidad ejecutora, en este caso Provías Nacional, la UF del MEF determina que dichas modificaciones cambian la concepción técnica, no corresponde su registro en el Banco de Inversiones. En ese caso, dicho proyecto de inversión no puede continuar con la fase de ejecución. Eso debió haber pasado acá, pero igual el MTC buscó darle continuidad a este decreto supremo del 2017. Dice el mismo documento del Ministerio de Economía y Finanzas que aplica directamente a lo que pasaba con la carretera central. Dice, la unidad de ejecución, o sea, Provías Nacional, antes del inicio de la elaboración del expediente técnico documento equivalente, debe verificar que se cuente con el saneamiento físico-legal, los arreglos institucionales o la disponibilidad física del predio o terreno, según corresponda, para garantizar la ejecución de la inversión y prestación de servicios durante la operación de los activos generados con la ejecución de la misma. Entonces, le está diciendo que antes de continuar con la ejecución deberían haber tenido el tema de la viabilidad económica, que finalmente no lo tienen. Y no solamente eso, que cuando, CIRA 2019, aquí también hay una empresa, ¿cómo es que se llama? Porque JNR Consultores, que hace un estudio respecto de, dice, elaboración de los estudios de preinvención a nivel de perfil reforzado del proyecto Carretera Huaycán, Cieneguilla, etcétera, etcétera. Y en un tema respecto de la CIRA, que son los restos arqueológicos, también hay una serie de irregularidades que se saltan una buena parte del trazo de la carretera. Pero eso finalmente tampoco importa, porque cuando llega el PMO, le dice al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuando analice el expediente que le dan, le dice, oye, este trazo que me ha dado el Gore Junín es imposible, es una irrealidad, no va. Ahí el MTC debió decir, bueno, ¿sabes qué? Retrocedemos, vayamos finalmente unos pasos atrás para definir cómo vamos a hacer bien, porque nos han dado una viabilidad con un trazo que finalmente no lo vamos a poder hacer. Pero el PMO nos ha jugado sucio, no ha querido soltar el acuerdo de gobierno a gobierno que ya habían ganado. Y es más, lo curioso es que este PMO haya incluido también la ruta de la vía Santa Rosa. Y claro, eso también se hizo en un documento de febrero del 2020, que además uno llama la atención, ¿cómo así? ¿Qué tenía que ver la carretera central con el viaducto de Santa Rosa que une la Costa Verde con el aeropuerto? ¿Qué tenía que ver? Y no se entiende, pero aquí está, en una norma legal. Finalmente clasifican el eje proyectado de la carretera central Huaycán-Cieneguilla, Santiago de Tuna, San Andrés, y ahí se incluye el tema del viaducto Santa Rosa. ¿Por qué?
uno no lo entiende. Solamente un tema más, porque en este decreto supremo 015-2021 es el contrato del PMO Francia, pero en esta del RM, del MTC, es que también justamente se cambia la especificación. Entonces, se saltan lo que había sido la aprobación inicial de definir una serie de puntos por donde te pedía pasar la carretera y dicen, bueno, eso ya no importa, solamente tiene que empezar aquí y terminar allá. Por donde pase no me importa. Por eso es que el corredor verde ahora se aleja completamente de lo que era el trazo inicial del Gore Junín, pero sí tiene que terminar en la carretera. ¿Qué les quiero decir? Que constantemente se han buscado los atajos, constantemente se ha buscado saltearse lo que finalmente indica cómo debería desarrollarse un buen proyecto tan importante sobre la carretera central para que el PMO no se caiga, para que el proyecto no se normalice, para que el proyecto no se transparente. El proyecto, ojo, aprobado inicialmente en el 2017 con una viabilidad económica, marcaba 11.000 millones de soles como presupuesto. Está claro que no va a costar 11.000 millones de soles. Ergo, la ejecución tendría que frenarse, el PMO no debería hacer ninguna obra más y verificar y sincerar cuánto va a costar ese nuevo proyecto. Y lo más importante, ¿cuánto ha avanzado, según este proyecto, en el tema de Corredor Verde respecto de las expropiaciones? Porque si las expropiaciones las va a hacer Provías Nacional, esto no va a acabar nunca. Porque Provías es incapaz, es ineficiente y es corrupto. Desgraciadamente, en las instituciones del Estado hay mucha corrupción. Entonces, esto va a ser un tema que se demore años, que finalmente no se destrabe. Y seguimos sin entender por qué diablos el MTC y el PMO francés no quieren analizar y demostrarle a la ciudadanía que el corredor verde es mejor técnicamente que la ruta de la Chutana. Es que eso no se entiende. Ojo, hay un tema más también de una información que me llegó, porque se supone que en el presupuesto inicial el Ministerio de Economía y Finanzas le había dado algo de 40 millones de soles al proyecto para que termine el tema de los estudios. Eso ya se ha levantado hasta 220. Ahí lo tengo en una información justamente de Provías que voy a mostrar la próxima semana. O sea, ya de por sí hay 220 millones por encima de lo que se había presupuestado para terminar finalmente los expedientes técnicos. Expedientes técnicos que, según una paginita de Facebook de EGIS y del MTC, ya se habrían terminado y estaría en manos de Provías. ¿Qué está pasando en Provías? ¿Qué tiene que decir el señor Chan al respecto? Es cierto que el hombre está en una encargatura porque tiene finalmente otro puesto, no lo quieren nombrar porque el jefe de Provías es un cargo de confianza, pero el cargo que él tiene es un cargo, se supone, no meritocrático, si se quiere, no quiere, ni siquiera tenemos la capacidad en este gobierno con Paola Lasarte de nombrar a un jefe en Provías, porque obviamente se prefiere a una persona con esa encargatura que podría ser quizá más manipulable a unos intereses que todavía no conocemos. En conclusión, solamente se pide transparencia, sentarse a la mesa y explicar por qué un proyecto sí y por qué un proyecto no. 11.000 millones de soles es un presupuesto que se va a quedar cortísimo. Realmente, explicarlo, transparentarlo, haciendo público. Nosotros... sí, vamos a ver si es que viene Extremadura la próxima semana. Conmigo hasta el martes. Se queda con la...